Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Donald Trump dijo que está tomando hidroxicloroquina hace algunas semanas, aunque sus pruebas de coronavirus dieron negativo. El presidente de Estados Unidos, quien desde un comienzo ha defendido el uso de hidroxicloroquina para tratar a pacientes con coronavirus, dijo este lunes que está tomando la droga como prevención ante el COVID-19. Donald Trump dijo en contacto con los medios que empezó a tomarla hace una semana y media, con la aprobación de su médico personal. Creo que es bueno, he oído muchas buenas historias, señaló el mandatario. Tomo una pastilla todos los días, agregó, y sostuvo que también toma zinc como medida preventiva. Días atrás, la Agencia de Medicamentos y Alimentación se manifestó en contra del uso de la hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19, fuera del entorno hospitalario o de un ensayo clínico debido al riesgo de problemas de ritmo cardíaco. La vacuna contra el coronavirus del laboratorio norteamericano Moderna presentó resultados prometedores en la primera fase de los ensayos. Moderna Inc. informó este lunes que su vacuna experimental contra la COVID-19 mostró resultados prometedores en sus estudios iniciales y espera pasar en julio a la siguiente fase de la investigación con ensayos clínicos. La vacuna, llamada mRNA 1273, además, resultó ser segura en general y fue bien tolerada en los estudios preliminares, dijo la farmacéutica. Los niveles de los anticuerpos presentados en los voluntarios fueron similares a los de las muestras de sangre de personas que se recuperaron de la COVID-19, que mostraron los primeros resultados del estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud. Desafiando las recomendaciones de salud pública, el presidente Jair Bolsonaro se reunió de nuevo con sus seguidores en Brasilia. Cientos de personas renunciaron a las medidas de distanciamiento social y se aglutinaron para apoyar la reapertura económica. Nosotros cambiaremos el destino de Brasil, incluso con esta crisis que afecta a todo el mundo. Gracias a nuestros ministros y a nuestra maravillosa gente. Estamos juntos. Brasil es nuestro. Pero las estadísticas de COVID-19 en Brasil muestran un panorama sombrío. Con más de 241.000 contagios confirmados, es uno de los países más afectados del mundo. Y una investigación de la Universidad de Sao Paulo dice que el número real podría ser hasta 16 veces mayor. El presidente ha dicho que el virus no es más que una pequeña gripa y que las órdenes de permanecer en casa son innecesarias y perjudican la economía. En respuesta, muchos brasileños toman el asunto por su propia cuenta. Qualquer pessoa que pegar o vírus pode morrer e não são somente idosos que estão morrendo, viu gente? Fiquem em casa. En las favelas a las afueras de Sao Paulo, los residentes crearon una red para advertir a las personas sobre el virus y para distribuir alimentos a los más necesitados. Les damos consejos sobre medidas de distanciamiento social, lavado de manos, permanencia en casa y se aplica a las personas de clase media, pero también a los más ricos. El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 16.000 personas en Brasil y los expertos advierten que lo peor está por venir. Esta primavera en Roma tiene un nuevo aire. 69 días después, Italia reabre gran parte de sus bares. 7 de cada 10 de estos establecimientos vuelve a activarse. No he trabajado durante 2 meses y medio. Es un día hermoso y emocionante. Desde este lunes el país entra en la segunda fase de flexibilización del aislamiento. Se permiten los movimientos dentro de las regiones y hasta las reuniones con familiares y amigos, pero prohibiendo las fiestas. Una casi vuelta a la normalidad no exenta de críticas contra el gobierno por dar este paso en un territorio que registra más de 30.000 fallecidos por el COVID-19. España fue junto con Italia uno de los primeros países en adoptar un confinamiento nacional en marzo. Algunas regiones del territorio ibérico entran también desde este lunes en una nueva fase. En Valencia, por ejemplo, ya abrieron las tradicionales terrazas, algo que da tranquilidad a los dueños de los bares y a sus empleados. Estaban ya desquiciados, no les llegaba el dinero ya para la compra del día a día y estaban desesperados y yo con muchas ganas de poderles echar un cable y de poder también empezar. En Dinamarca también es un día especial. Después de 9 semanas, estos adolescentes regresan a las clases en Copenhague.
Mientras tanto, en Londres se aprecia ya un mayor flujo de vehículos en las calles. A partir de hoy, el servicio de trenes del Reino Unido ofrece más viajes. Y en Grecia, el imponente Partenón vuelve a recibir turistas. Tras 2 meses de cierre, ese histórico monumento se abre para unos visitantes que ahora deben mantenerse a 1,5 metros de distancia entre ellos. Pasos de regreso a la normalidad en un continente que vive bajo el fantasma de un rebrote que amenaza con una vuelta al confinamiento extremo. Ha sido bautizado como Operación Velocidad Endiablada y comparado con el proyecto Manhattan emprendido por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar su primera bomba nuclear. Esos son los términos que utilizó Donald Trump para presentar en los jardines de la Casa Blanca su plan para obtener una vacuna contra el COVID-19 antes de finales de año. Un plazo tan ambicioso que supera las mejores expectativas de los científicos de la Casa Blanca. El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna efectiva contra el coronavirus lo antes posible. Nos encantaría poder hacerlo antes del final de este año, dijo el presidente Donald Trump. Además, el presidente precisó en cualquier caso que, con vacuna o sin vacuna, el país norteamericano debe reabrir su economía. Por otro lado, un vuelo con deportados que debía de llegar a Guatemala este viernes procedente de Estados Unidos fue postergado hasta este lunes, luego del anuncio de cierre total realizado horas antes por el presidente del país centroamericano. Y por último, la Organización Mundial de la Salud advierte que una segunda ola más mortífera del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Se ha señalado que ese segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas y se insta a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida de la pandemia que aún no ha terminado. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. En Estados Unidos prosiguen las manifestaciones contra el confinamiento cuando el número de positivos confirmados roza el 1,5 millones y hay más de 87.000 muertos por COVID-19. El presidente Donald Trump se muestra optimista. Ha dicho que espera tener en el mercado una vacuna para finales de año o un poco después. Trump ha explicado que tanto el gobierno como el sector privado llevan trabajando 24 horas al día desde principios de enero. Mientras aceleramos las fases finales de los ensayos, la operación a velocidad ultrarrápida acelerará simultáneamente su fabricación y el proceso de fabricación. En otras palabras, nos estamos preparando para que cuando tengamos buenas noticias de que tenemos la vacuna, la fórmula, lo que necesitamos, estamos listos en lugar de tardar años en prepararnos. Nos estamos preparando, es arriesgado, costoso, pero ahorraremos enormes cantidades de tiempo, estaremos ahorrando años. En cuanto al desconfinamiento, Nueva Jersey ha decidido reabrir sus playas desde este viernes. Lo hará en 2 fases, esta hasta el 22 de mayo cuando se sumarán otros estados como Nueva York y la siguiente hasta el 30 de junio. Vamos ahora a Centroamérica, pero seguimos hablando de este tema, porque en Guatemala, migrantes deportados desde Estados Unidos están dando positivo a la COVID-19 a su llegada al país centroamericano. La OMS advierte de que una segunda ola más mortal del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Lo ha dicho el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en el viejo continente, señalando que este segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas. Así ha instado a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida. El Reino Unido sigue siendo el país más afectado de Europa. El ministro de Sanidad indicaba este viernes que la tasa de transmisión del virus se mantiene por debajo de 1. Al mismo tiempo defendía la relajación del confinamiento en Inglaterra desde el pasado miércoles. Las últimas pruebas que ha presentado la doctora Harris es que la R está entre 0,7 y 1. Y España sigue avanzando en su desconfinamiento progresivo. La mayor parte del país se encuentra en la fase 1, el 70% de la población. Siguen en la fase 0 Madrid, Cataluña y parte de Castilla y León.
aunque con el alivio de algunas restricciones. Varias islas de Canarias han pasado ya a la fase 2. El barrio de Salamanca, en la capital española, volvió a vivir una cacerolada contra el gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis sanitaria. También hubo manifestaciones en otras ciudades españolas. No habrá vacunas para todos. La frase no podía ser más clara ni categórica. La ha pronunciado el inmunólogo Rick Bright ante un comité de la Cámara de Representantes, alertando de que Estados Unidos necesita de forma urgente un plan de choque para producir decenas de millones de dosis de vacuna contra el coronavirus en cuanto ésta esté disponible.